Muy bien, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar nuestra reunión de los jueves con los estudios que estamos llevando de los encuentros con Jesús. ¿Sí? Y vamos a comenzar como todas las semanas con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Señor, y tú nos enseñas en tu palabra, Señor, eh, cuál es tu carácter, Señor, quién eres tú y cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres paciente con nosotros, Señor, y a veces nos tardamos en entender algunas de tus instrucciones, Señor, algunos de tus mandamientos, y necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Síguenos guiando en este proceso. Queremos agradarte, Señor, con nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es el encuentro de Jesús con el centurión, ¿sí? El oficial romano. Y este es como cada pasaje que hemos visto, cada uno tiene sus características especiales y el de hoy es uno igualmente interesante que los que hemos visto. Y vamos a leer la base bíblica que está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y se los leo. Viene el subtítulo ahí de La fe de un oficial romano. ¿Sí? Y a partir del versículo 5 dice: Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Versículo 7. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Muy bien. Vamos a ver algunos comentarios generales relacionados al pasaje que acabamos de leer. Y pues tenemos que empezar a entender quién es este personaje, ¿sí? Este centurión. Un centurión pues era un militar, un romano, un oficial romano, un militar de carrera, ¿sí? Y dentro del ejército, un centurión estaba a cargo, como su nombre lo dice, de unos 100 soldados, más o menos, ¿sí? Era una unidad del ejército. O sea, que ya era alguien que tenía algo de rango, ya tenía autoridad, porque eran 100 personas las que estaban a su cargo, ¿no? Bajo su mando. Y los judíos odiaban a los soldados romanos, ¿sí? O sea, el pueblo judío tenía un desprecio especial por los oficiales romanos porque los tenían sometidos, ¿sí? Es como el invasor que llega a tus tierras y te controla, ¿verdad? Tenían ciertas libertades, o sea, no eran esclavos, pero no vivían completamente libres y bueno, al final de cuentas había muchas restricciones y leyes. Sí, estaban sometidos completamente, ¿no? Y políticamente y económicamente también, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, y es de mencionarse esta aversión que tenían los judíos con los romanos,
porque no era natural ver la interacción de un líder religioso con un oficial romano. ¿Sí? O sea, no se esperaba que fueran a tener una conversación y mucho menos una conversación amable. ¿Sí? No en los términos de amistad. O sea, a lo mejor sí, el oficial romano venía y te daba una instrucción y la tenías que seguir, pero aquí se estaba dando una conversación en otro sentido. Uh-huh. ¿Sí? De alguien, oye, te pido ayuda y sí, te la doy. ¿Sí? O sea, entonces, todo esto culturalmente era un shock para todos los que estaban experimentando, o sea, que estaban, ¿no?, presenciando esta escena, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sin embargo, a pesar de que el oficial romano pues representaba el régimen opresor, ¿verdad? Pues la fe de aquel hombre sí llamó la atención de Jesús. ¿Sí? De hecho, conocían el poder de Jesús. Sí. Y esa es una revelación, ahorita lo vamos a platicar, que es una revelación increíble, que muchos judíos no la tuvieron. ¿Sí? Y acuérdense, los judíos, por su trayectoria y por su cultura, por su religión, ellos se sentían especiales con respecto al resto del mundo. ¿Sí? Entonces, de hecho, al grado de que la Biblia te separa judíos y gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos, o sea, nosotros. ¿Sí? En aquel tiempo y en aquella cultura, pues ellos se sentían superiores a los demás, inclusive a un romano. Por eso les hacía mucho shock, porque ellos estaban esperando un Mesías que los liberara de ese régimen. Ellos creían que el beneficio que Dios les iba a traer iba a ser en ese tiempo y una, digamos que una restauración política. Y no es así. Dios va para restaurar mucho más. ¿Sí? O sea, no solamente tu posición hoy en el mapa geopolítico, ¿verdad? El reino de Dios es mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, la fe genuina de aquel odiado gentil avergonzó la falta de piedad de muchos judíos que eran líderes religiosos. ¿Sí? O sea, imagínense nada más que estaban presentes muchas personas en medio de esta situación que se estaba llevando a cabo, y muchos de ellos eran judíos y muchos de ellos eran líderes religiosos. Y lo que ahí sucedió fue un evento, que fue un momento de la historia, pero que sirvió para establecer que había un gentil que estaba teniendo más fe que todos los judíos, incluyendo los líderes. ¿Sí? O sea, no iba a ser bien recibido ese mensaje por los líderes religiosos, porque no, o sea, no tenían el corazón humilde para decir, oye, estamos mal, vamos a corregir nuestro camino. ¿No? Era como endurecer su corazón y seguir aferrados. Entonces, en lugar de aceptar que estaban mal, mejor, ¿qué hacían? Vamos a desacreditar al mensajero. ¿Sí? Y se aferraban más a la idea de rechazar a Jesús, cuando él les estaba diciendo, están mal, corríjanse. ¿Sí? O sea, y estaba poniendo el dedo en la llaga, ¿sí? Porque los líderes judíos pues realmente gozaban de un prestigio enfrente de toda la demás gente. Y Jesús viene y les dice, sí, pues son apariencias. Este señor que no es judío tiene más fe que ustedes. Y no, pues era un... Y luego la humildad de no soy digno de que entres en mi casa. Sí, pues él sabía perfectamente con quién estaba tratando. Y sabía perfectamente que no era digno de recibir ese beneficio. ¿Verdad? De hecho, esa frase se usa mucho en la iglesia tradicional y dicen, no soy, o sea, hay una oración que habla, ¿verdad? Pero bueno, de aquí viene, ¿verdad? Este es el contexto correcto para utilizar la humildad, ¿no? ese mensaje, ¿no? Entonces, el centurión, en esa situación, sí, él tenía una necesidad. De hecho, era su siervo, el que estaba enfermo, no era su hijo, no era su familiar. ¿Sí? O sea, era su siervo, su esclavo. Claro. Y el centurión dejó a un lado
todos los obstáculos que había entre él y Jesús, el orgullo, la duda, el idioma, la distancia, el tiempo, el sentirse autosuficiente, el poder, la raza. Todo eso se pudo haber interpuesto entre el centurión y Jesús, y el centurión no permitió que esos obstáculos lo detuvieran. ¿Sí? Estadísticamente era muy poco probable que esto sucediera. Tenía que ser una situación, una fe de ese tamaño, porque muy probablemente algunos otros oficiales romanos pudieron haber estado en una situación de necesidad parecida y no se atrevieron a buscar a Jesús y pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque iban a perder su prestigio, su posición. ¿Qué iban a decir de ellos? Sí, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo tú, oficial, le estás pidiendo un favor a este señor? O sea, si nosotros estamos en autoridad. Pero él sabía que la autoridad de Jesús iba mucho más allá que la autoridad terrenal, ¿verdad? Entonces, si el oficial romano no permitió que estas barreras le impidieran acercarse a Dios, a Jesús, y confesarle su fe en él, nosotros tampoco debemos permitirlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy nos aleja de Cristo? El mundo. ¿Sí? O sea, no, y esto es una pregunta que para reflexión personal. ¿Sí? O sea, si tú estás reflexionando en la idea de seguir a Cristo, ¿no? Estás en tu tiempo de descanso, estás pensando en todo esto que hemos hablado y aprendido cada semana, y reflexionas acerca de la idea de seguir a Cristo decididamente. ¿Te llegan dudas del qué dirá tu familia, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué dirán tus hermanos de sangre o tus compadres? ¿Te preocupa que te llamen traicionero a la tradición familiar? Eso sucede mucho, sí, aquí en México. Es muy común. ¿Te preocupa que tus amigos te vean raro por ser cristiano? ¿Sí? ¿A quién crees que debes serle fiel? ¿A Dios o a tus tradiciones? ¿Sí? A Dios, totalmente. Y aquí el oficial romano nos pone un ejemplo, ¿sí? De cómo debemos de ser, porque aún habiendo creído y siendo cristianos, seguidores de Cristo, podemos caer en este escenario, donde a veces por vergüenza nos quedamos callados y no aprovecho una oportunidad para, pues, hablarle a las personas del Dios en el que creemos. ¿Sí? Entonces, esto aplica para todos, no nada más para el que no ha creído, no, también para nosotros que hemos creído. ¿Sí? Jesús dijo a la multitud que muchos judíos religiosos que hubieran podido formar parte del reino de Dios serían excluidos por haber perdido su fe. ¿Sí? ¿Se fijaron en el último versículo? Bueno, de los últimos versículos, en el 12, dice: pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sí? Entonces, les pongo un poquito, me voy a regresar a este punto para poner el contexto más claro todavía. ¿Sí? El pueblo judío, el pueblo de Israel, es el pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Desde un inicio, Dios los eligió a ellos para con ellos establecer un pacto, ¿sí? Y a ellos darles cierta protección, digamos, por ser su pueblo escogido. No lo merecían, un regalo de Dios, ¿verdad? Pero así fue. Y sin embargo, Dios tenía un plan mucho más amplio. Muchos judíos se quedaron en la idea de que solamente el reino de Dios estaba preparado solamente para ellos, como judíos. ¿Sí? Entonces, muchos de ellos se quedaron en esa posición al grado de olvidar que tenían que cuidar su corazón y verdaderamente mantener esa fe en que Dios es el que les da todos los beneficios, incluyendo su salvación, ¿sí? Que no era por su raza, que no era por un linaje, que no era por pertenecer a un pueblo, ¿sí? Sino era por su fe genuina en Dios. No era por sus posiciones en la estructura de la iglesia,
¿sí? Entonces ellos estaban muy aferrados a esas tradiciones religiosas, al grado que inclusive, lo habíamos platicado, los judíos eran para los que se habían hecho las promesas del Mesías. Ellos conocían las escrituras, el Antiguo Testamento ya estaba escrito, ¿sí? En este punto, cuando Jesús ya vino a vivir a esta tierra, en su ministerio terrenal, el Antiguo Testamento ya estaba todo escrito, todos los libros estaban escritos, ¿sí? Todas las profecías ya estaban dadas, ¿sí? Ellos lo estaban esperando, pero como no vino en el formato que ellos esperaban, lo rechazaron. Porque él no vino para reafirmar todas sus tradiciones. Era lo que ellos creían. Sí, porque ellos ya tenían una posición, digamos, una posición, por así decirlo, política, ¿sí? Eran líderes en la sociedad, ¿sí? Y Jesús viene y les dice, no, es que tú no estás para mostrarte como alguien más cercano a Dios, sino tú vienes a servir a los demás. ¿Sí? Ellos tenían toda la teoría, pero en la práctica su corazón, no digo que todos, cuando hablamos de los judíos no podemos generalizar. Hubo judíos que sí creyeron en Jesús, ¿sí? Y que al final van a estar en el reino. Claro. ¿Sí? De hecho, Dios tiene un plan todavía para el pueblo de Israel. ¿Sí? Las noticias que estamos viendo hoy, todo lo que está sucediendo es parte del plan profético y del reloj profético de Dios. Ahí va a haber algo que va a suceder. Ahorita no vamos a hablar de esas profecías, ¿sí? Tendríamos que pasarnos varias semanas hablando de la escatología, del estudio de los últimos tiempos, pero sí, Dios sigue teniendo un plan con el pueblo de Israel, ¿sí? No todos se van a salvar, pero sí habrá quienes crean en Jesús. Israel ha fallado, ¿no? Últimamente. Israel ha fallado desde su creación. Vaya, desde que Dios los eligió. ¿Sí? Pero Israel en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, nos representa a todos. Porque también nosotros Sí, claro. hemos conocido a Cristo y como quiera a la vuelta de la esquina le fallamos. Sí, claro. Dios no deja de ser diferente, o sea, no es diferente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Entonces, nosotros cometemos también esos errores. Claro. Israel no es la excepción. ¿Sí? Claro. Entonces, estos judíos, los que no creyeron, los que rechazaron a Jesús, estaban tan aferrados a esas tradiciones, ¿sí? Y que lo tuvieron enfrente, convivieron con él les predicó, él les dio enseñanza de su propia voz, ¿sí? Y no lo quisieron aceptar. El día de hoy hay personas aferradas a su tradición religiosa que ni siquiera tienen un fundamento porque no lo conocen. No conocen la doctrina de la religión que dicen profesar. Y como quiera, no aceptan a Jesús. Porque al final de cuentas, Jesús no te va a venir a dar una palmadita para decirte qué buen niño eres, qué buena niña eres. Te va a mostrar lo que está mal, a través de las escrituras, te va a mostrar lo que está incorrecto en tu vida. ¿Sí? Y te va a mostrar el carácter de Dios al grado que no queda, cuando ya lo conoces, no queda otra más que rendirse a Él. Y es una lucha porque nuestra naturaleza pecaminosa no tiende a honrar su vida, ¿sí? A adorarle. Pero el Espíritu Santo que mora en uno, cuando ya ha creído, ese es el que nos ayuda a tomar esos pasos y esas acciones para darle gloria a Dios con nuestra vida, ¿no? Entonces debemos tener cuidado de no encerrarnos en nuestras costumbres religiosas, ¿sí? Sino a dejar que Dios obre en nuestra vida y confiar, ¿sí? Que no queramos siempre que Dios se amolde a nuestra manera de pensar, porque eso no va a suceder. Va a llegar un punto digamos que de quiebre en donde Dios te va a mostrar que hay algo que tienes que enderezar o que dejar atrás, ¿sí? O sea, si tú vas a las Escrituras y buscas conocer más a Dios a través de la persona de Jesucristo, y de todos los libros del Antiguo Testamento también, pero esperas que la Biblia no te confronte y quieres solo tomar lo que te acomoda, lo que cuadra con tu manera de pensar hoy, pues no estás siendo transformado por la obra del Espíritu Santo.
sea, lamentablemente hoy en día, culturalmente, hay muchas personas que creen en Jesús, ¿sí? Porque es un personaje indudablemente que existió históricamente, no se puede negar, ¿sí? Pero solamente quieren tener su vida como la quieren llevar y le agregan a Jesús. Jesús es arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, la predicación de Jesús, las primeras predicaciones era el mensaje. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. El arrepentimiento, ya lo habíamos comentado, implica un cambio de creencias. Es dejar las creencias que yo tenía anteriormente, las ideas que yo me hacía de Dios. Yo antes decía, o has escuchado que alguien dice, yo tengo una relación con Dios, él y yo. ¿Sí? Sí. O sea, yo a mi manera. Sí, ándale. Sí, yo me siento en la mesa. Sí. Bueno, pues no, o sea, muchas veces lo decíamos eso. Yo en el pasado tal vez lo dije, estoy seguro que sí. Lo único que estamos diciendo es, no me quiero someter, o sea, ni siquiera quiero acercarme porque ya sé que estoy mal. ¿Sí? Más que lo dices con otras palabras, pero ese es el corazón de muchas personas. No puedo generalizar, pero sé que eso sucede porque a mí me pasó. Claro. Y porque lo he visto en otras personas. Claro, sí. Los mismos argumentos usamos. ¿Sí? Yo hasta científico me volví. Después les platico. Sí, que es una ridiculez, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, aquí se da algo bien importante, porque esta enseñanza con el centurión romano no nada más es para que veamos que Jesús tuvo un momento en donde por misericordia le otorgó la salvación a un no judío. No solamente es eso, sino estaba mostrando a todos los presentes y a todos los judíos que estaban ahí, incluso a todos los no judíos, a todos los gentiles, les estaba mostrando que también la salvación venía y los beneficios, las bendiciones de Dios y el reino venía también para los no judíos. ¿Sí? Y ya lo hemos comentado, ahorita lo acabamos de decir, y eso les hacía cortocircuito la cabeza. Los judíos no estaban en ese canal. De hecho, fue parte medular de la doctrina que tuvo que afianzarse, porque muchos judíos que sí habían creído en Cristo, de repente tenían la tentación de regresar a sus tradiciones, porque eran tradiciones bien arraigadas que tenían. ¿Sí? Se les hacía difícil a ver, o sea, qué sí hago, qué no hago, qué parte de las ceremonias sí debo de respetar y cuáles no, cuáles mandamientos sí, cuáles no. Nosotros, ya lo hemos dicho, tenemos la ventaja de que tenemos la Biblia separadita en Antiguo y Nuevo Testamento. Ya sabemos, el Nuevo Testamento nos aplica de pe a pa, literalmente. ¿Sí? El Antiguo Testamento también nos aplica, pero de una manera distinta. No nos regimos por la ley de Moisés, no nos regimos por ese pacto. Ese pacto fue mejorado. El pacto del Antiguo Testamento fue mejorado con el pacto del Nuevo Testamento, que es en la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, se menciona también en el versículo 11, el oriente y el occidente. Se los voy a leer. Dice, versículo 11, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. ¿Sí? Y aquí, en ese versículo, está especificando que no es exclusivo. Así es, está reafirmando esta idea, especificando que las personas que disfruten la entrada al reino va a venir de todas las naciones, ¿sí? Y que van a estar en el mismo, se van a sentar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Que para ellos, para los judíos, pues esto era como una confirmación de, para Dios no hay excepciones, no hay favoritismos, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Y estaba dando esta enseñanza importante a través de este pasaje. O sea, los judíos sí deberían de haber sabido y deberían de haber esperado que cuando el Mesías viniera, los gentiles también participarían de todas esas bendiciones, porque estaba profetizado. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 1, dice, el Señor dice, estaba listo para responder
pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. ¿Sí? Pero este pasaje llegó como un duro golpe, porque los judíos estaban, o sea, los líderes religiosos, los que no estaban creyendo todavía, aceptando a Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como el Mesías, estaban como absortos en sus propios creencias, tradiciones, asuntos, en sus ocupaciones. Estaban más preocupados por cuidar las formas que el fondo, ¿sí? Tenían toda la apariencia como si a Dios lo pudiéramos impresionar, ¿sí? Y lo mismo tenemos que cuidar hoy nosotros, ¿sí? No basta con parecer hijo de Dios. Hay que tener un corazón alineado a su voluntad y sometido a su soberanía. Esa es la única forma en la que vamos a poder realmente vivir una vida que le agrade. No vamos a ser perfectos, no vamos a dejar de pecar porque no podemos, pero es distinto la actitud de alguien que realmente sí está peleando contra el pecado. ¿Sí? O sea, no podemos festejar nuestras caídas. Tenemos que tomar medidas para que no vuelva a suceder. ¿Sí? Decía el apóstol Pablo, cuando hablaba de los pecadores, decía él, se refería a sí mismo, dice, de los cuales soy el primero. El apóstol Pablo, o sea, con todo, o sea, escribió medio Nuevo Testamento. ¿Sí? Él tenía esa actitud. ¿Qué actitud deberíamos tener nosotros? Mínimo, la misma, ¿sí? Entonces, Era Isaías 65. 65:1. Sí. Dice, cuando reclamemos las promesas de Dios, no debemos de apropiarnos de ellas tan individualmente que olvidemos lo que Dios quiere hacer para alcanzar a toda la gente que ama. ¿Sí? O sea, si es para nuestro disfrute, todas las promesas y todo lo que ha de venir nos sirve para atravesar esta vida terrenal, que es pasajera, pero no solo eso. Si yo recibo tan grande bendición de tener una promesa de estar en la presencia de Dios cuando yo pase de este mundo, pues no me deberá mover eso a la idea de, pues quiero compartirlo con más gente. O sea, de entrada primero con mi familia. Eso es de manera natural, es algo que sucede, pero no solamente eso. Y no solamente por nuestro bienestar, ¿sí? Porque somos convenencieros. ¿En qué sentido lo digo? Nos conviene estar en el bando correcto. Claro. O sea, estar en amistad con Dios, en esa correcta comunión con Él, ¿sí? Pero no solo por nuestro beneficio, lo decíamos ahorita, sino porque Él se lo merece. De hecho, fuimos creados para su gloria. Todo esto sucede, todo lo que vemos aquí, todo lo que ha sucedido en la historia, todo lo que ha sucedido en el mundo, todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Sí? Y la restauración va a ser para ponerlo todo bajo su mando, bajo su autoridad, bajo su dominio, como eran las cosas en un principio. Nosotros somos simples actores de reparto y para empezar ni estábamos planeados, vaya, ni entramos de rebote, ¿sí? Porque el pueblo judío rechazó a Dios y ahí es donde Dios voltea y dice, ok, bueno, o sea, hay más gente, ¿sí? Por eso es que no debemos nosotros tener una posición de rechazar al pueblo judío como tal por haber negado la divinidad de Jesús. Porque nos dio entrada. Sí, no, porque al final es la misma naturaleza, ¿sí? O sea, eso nos dio entrada y nos dio el beneficio de estar en la jugada. Pero no solo eso, sino es la misma naturaleza pecaminosa. Si nosotros hubiéramos estado en esa misma posición, hubiéramos hecho lo mismo, ¿sí? No somos más buenos de ninguna forma que ellos. O sea, Dios es infinitamente bueno y en su bondad
y en su amor, que hablábamos la semana pasada, de su amor, de su fiel amor y su amor inagotable, es que tenemos acceso a participar de todas las promesas que él tiene, ¿sí? Entonces, en este pasaje y en el libro de Mateo se enfatiza mucho esta parte de que el mensaje de Jesús es para todos, judíos y no judíos, ¿sí? Obviamente no todos van a creer. O sea, no por ser judío dejas de creer, ni por ser gentiles quiere decir que vas a creer, que todos van a creer. No, también lamentablemente hay vasos para usos honrosos y vasos para usos, lo pone la palabra en esa analogía, vasos para usos viles, ¿verdad? O sea, va a haber gente que se pierda, definitivamente. Sí, pero la alternativa y la opción la tenemos todos. ¿Sí? El beneficio está para Así es. Los profetas del Antiguo Testamento lo sabían. En Isaías 56, del 6 al 8, Malaquías 1:11, estaba profetizado. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 56, del 6 al 8. O no sé si alguien lo quiere leer. yo. Sí. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Condenación de los líderes. Hasta ahí. Hasta ahí. Ese es el versículo 8. Sí. Luego les leo Malaquías, o alguien quiere leer Malaquías 1:11. Malaquías 1:11. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está antes de Mateo. Unas hojas antes. La página 1500. 1:11. No, si te creo. Sí te creo. Todas las Biblias son diferentes. Sí. Ahí está. Malaquías 1:11. Ahí está el detalle. ¿Lo Sin tiene? embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Estás leyendo Reina Valera 1960, ¿no? No, Nueva versión internacional. nueva traducción viviente. Malaquías 1:11. 1:11. A ver. ¿Es nueva traducción viviente? Sí. Se lee diferente. ¿Tú lo lees diferente, no? Él trae Reina Valera. Ah, tú traes Reina Valera. Muy bien. Entonces, en esos dos pasajes estamos viendo esta parte, ¿no? Digo, ya hay mucho más más pasajes que hablan de esta profecía donde las bendiciones y el reino estaba preparado para judíos y no judíos, ¿sí? De manera que en todas las naciones cada persona tiene que elegir entre aceptar o rechazar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Nadie pasa a formar parte del reino de Dios por herencia, por tradición religiosa, por vínculo familiar. No sucede de esa forma. Es personal la decisión de seguir a Cristo. Y bueno, en la Gran Comisión, en el libro de Mateo, al final, Jesús les dice: id y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ahí ya está más que confirmado en el Nuevo Testamento que la salvación está abierta para todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar.
Vamos a ver algunas de repaso rápido, preguntas del pasaje, ¿no? ¿A qué ciudad había entrado Jesús al principio de este pasaje? Ahí nos dice Capernaum. Capernaum, sí. ¿Para qué vino este centurión a Jesús y en qué forma? Si quieren lo pueden leer y responder. Pues yo voy a pedirle que Sanidad para se diera por su siervo. Sí, dice, un oficial romano se le acercó y le rogó. Yo diría, con esas palabras y las que vienen en el versículo 8, que dice, no soy digno de que entres en mi casa. Yo digo que se acercó con una actitud de humildad, Ujú. ¿sí? Reconociendo que Jesús tenía una autoridad superior. ¿Sí? Luego viene la pregunta que dice, bueno, ¿y qué le dijo Jesús al centurión? Iré a sanarlo. Iré a sanar. ¿Sí? O sea, Jesús estaba ahí con las primeras palabras y la petición del centurión, y el simple hecho de que ese centurión líder, o sea, oficial romano, se acercara y le dijera esas palabras, ya estaba mostrando el corazón que tenía Ujú. esa persona. No vino y le dio una orden. ¿Sí? O sea, Sí, no le dijo, porque ve a sanar a mi siervo. No. Vino con Te ruego. un Humildad, ruego. sí. ¿Sí? Y cuando Jesús le dice, iré a sanarlo, es antes de que el centurión le diga, no soy digno que entres a mi casa. Sí. O sea que ya había humildad en su actitud, ¿Sí? pero todavía lo pero confirmó. todavía lo confirma. Así es. Sí, porque ya habiéndole dicho ir a sanarlo, él pudo haber dicho, vamos. Pues órale, va. No dijo, no, oye, espérame, no, ni te molestes. No tienes ni siquiera que ir. Por la autoridad que tienes, solo di que sea sano y va a ser sano. O sea, qué revelación tan enorme tenía esta persona, que él no conocía las escrituras. Él no estaba esperando un Mesías. Sin embargo, en la persona de Jesús, él supo que él era el Hijo de Dios y que tenía el poder Ya para sabe. sanarlo con su sola orden. O sea, por eso Jesús, bueno, ahorita no me quiero adelantar. Luego la humildad le iba a pedir por su siervo. Sí. Así es. También, ahorita lo comentamos, o sea, no era un familiar, no era él mismo, sino su siervo. Y Jesús reconoce esa fe, ¿verdad? De él. Sí, porque pues él estaba mostrando, oye, pues yo sé que, oye, es mi siervo, está bajo mi responsabilidad, quiero que lo sanes. Aparte, pues obviamente tenía un interés de pues, que los que sane para que me siga sirviendo, pero pues fácilmente un centurión ya por ese nivel, él podría decir, consígueme otro. ¿No? Entonces, todo eso obviamente cuenta a la hora de analizar este pasaje, porque Dios ve ese corazón que tenemos, ¿sí? También cuando estemos en una situación de pedirle a Dios por la sanidad de alguien, que a lo mejor pues no es mi siervo, ¿verdad? O sea, ahorita no usamos esa estructura social, ¿sí? Pero si una persona que no tenga recursos o que tenga recursos más limitados que uno, Dios sí también sabe cuando realmente de corazón queremos que esa persona sea ayudada y que no tenemos nosotros ningún otro interés, ¿verdad? Más que sea partícipe del beneficio de... Que sea partícipe y que Dios sea glorificado a través de esa sanidad también, porque lo importante no es nomás darle sanidad a una persona, sino que esa persona reconozca de dónde viene la sanidad y crea en Jesucristo y sea salva. Porque al final de cuentas, el mayor problema que tiene una persona que está enferma o gravemente enferma, pues no es su enfermedad, sino es su separación con Dios. Exacto. O sea, aunque me libres de una enfermedad, lo más importante que Dios me puede dar es mi salvación, ¿sí? O sea, que pueda yo estar en el reino de Dios llegado el momento de esos tiempos, ¿no? Y hay una parte importante que se lee en el versículo 10. O sea, ¿qué les dice Jesús? Cuando oye a este centurión, ¿qué les dice a los que le seguían? ¿Sí? Les dice... Jesús se queda asombrado. Y luego les dice que no ha visto una fe
Igual. como está en todo Israel. En todo Israel. Así es. O sea, y eran israelitas a todos los que les estaba diciendo eso. O sea, ninguno de ustedes tiene la fe de este señor. Y ese señor ni siquiera es del linaje de Abraham. O sea, es un mensaje muy, muy poderoso. Y para los gentiles que empezaban a tener una revelación de quién era Jesús, era un aliento enorme, un ánimo, una esperanza, porque pues, hay salvación para nosotros. Me está reconociendo. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque esa creencia que era muy difundida entre los judíos de que pues, todos los beneficios de Dios eran solo para ellos, pues también había gentiles que como desconocían todas las escrituras, pues también se la creían, ¿no? Y decían, no, pues se me hace que a mí no me va a alcanzar nada, porque pues, todos ellos dicen que no. ¿Sí me explico? O sea, también, Pero dentro de los planes de Dios desde el inicio estábamos todos contemplados. siempre, Siempre. así es. Y bueno, pues al final, ¿qué sucedió con el criado del centurión? Pues fue sanado, Sanado, sí. ¿verdad? Y aquí vemos otra manera de sanar, como lo vimos en el anterior, que era una sanidad Gradual. gradual. Aquí Así dice, es. en ese momento, En ese momento. sano. Sí. O sea, fue una cosa Y a la distancia. ya a la distancia. Sí, o sea, nos deja entender que Dios actúa de diferentes maneras. No hay un estándar, Así algo es. esperado. Dios No puede- siempre va a suceder de la misma No, forma. no porque Y- pidamos que sea en ese momento, va a ser. No, y algo que no habíamos comentado en otras sesiones es, o no recuerdo que lo habíamos comentado, es que nos está mostrando que podemos orar por una persona en África. ¿Sí me explico? Sí, sí, O sí. sea, no tiene que estar presente la persona para que ores por alguien. por alguien. Específicamente por sanidad, pero pueden ser cualquier otro tipo de necesidad. Inclusive, y no se puede dar la sanidad y aún así le está obrando porque es su voluntad. Ajá, sí. Sí, bueno, pero aquí estamos hablando en donde sí se da, Sí, sí. vaya, que sí es posible que se dé esa, Sí. esa respuesta favorable aún a la distancia, Es correcto. ¿sí? Y de manera, pues, inmediata. ¿Sí? Sí. O sea, Jesús hizo exactamente lo que el centurión esperaba que sucediera, Así es. ¿sí? Porque él sabía, él había recibido, y no es que él fuera muy inteligente, ni porque en su capacitación y su adiestramiento como militar le hubieran dicho, cuando te encuentres con el Mesías, no, o sea, No. cero que ver con su estructura, sus Militar. creencias, ¿sí? O sea, pero bueno, creo que Dios sí utilizó sus conocimientos como militar, porque entendía perfectamente la dinámica de la autoridad. Ajá. Dijo, yo mismo estoy bajo la autoridad de mis superiores y tengo gente bajo mi mando que si le doy una orden la hace. Sí. O sea, lo que le está diciendo a Jesús es, yo sé que la orden que tú des se va a cumplir porque tú tienes una autoridad Superior. ¿sí? Pero o sea, lo repito nuevamente, esa revelación es algo, o sea, que te explota la cabeza. Sí, de verdad. Porque no era algo que se esperara. Nosotros ahorita, con toda la Biblia y con todo lo que hemos escuchado, pues nos hace sentido que eso suceda y que pueda ser así. Claro. Pero Pero en ese momento. ellos estaban escribiendo esto. Vivirlo en La ese historia se momento. estaba escribiendo apenas. Era de los primeros eventos que se estaban dando y digamos que tal vez fue el primer centurión que creyó en Jesús. Oye, tengo una pregunta, aprovechando esto. ¿Crees que cuando ya estemos en la presencia de Dios Amén. vaya a existir un libro como el que hoy tenemos, donde estén escritos vaya, las Sagradas Escrituras, donde haya gente que haya participado de la gloria de Dios para salvación? ¿O no? ¿Libro de la vida? Sí. Sí, hay un libro. Todo está escrito. Lo Sí. que hagamos. Después lo vamos Desde ya. Desde ya. Sí, sí, sí. Súper. Sí. Ahorita no te podría dar una respuesta más amplia, pero, No, pero solo sí. quería- Pero sí hay un libro de la vida. O sea, todo está escrito. Es que el tema, siempre volvemos a lo mismo. El tema con
con Dios y nosotros es que nosotros vemos la foto del momento. Sí. No podemos ver más. Y podemos voltear para atrás por los registros históricos y lo que está pasando atrás. Pero Dios ve. Para Él, el futuro y hoy y ayer es lo mismo. Él está viendo toda la película desde afuera. O sea, Sabe. él, o sea, para empezar, Él ya la vio. ¿Sí? Nuestra vida Él la sabe desde que nacimos hasta el último día. Y la vida, y no solo nuestra vida, todo lo que sucede. Porque nuestra vida es un Sí, sí. puntito en toda la Pero en toda la refiriéndonos historia. así Sí. personalmente, pues se sabe. Sí, y todo, o sea, él puede, o sea, él sabe perfectamente cuál es el desenlace de todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en las noticias. Y a él no le sorprende. Todo eso, O sea, aún con nuestro libre albedrío, Ya no, está aquí. no sorprende porque él sabe dónde va a ser terminado. Sí. O sea, él toma las previsiones para darnos a todos esa oportunidad de que, aunque sabe que cuando fallamos, a él no le sorprende. Claro. Y ya toma sus previsiones. Que hay gente que se mantiene en la posición de cerrarse, de endurecer su corazón, que va a haber gente que lo rechace, definitivamente sí, pero no es porque él no haya tenido misericordia, o que no te No, ame. no. O sea, su amor está, él no lo cambia. El amor de él no cambia, pero el que te ame no quiere decir que como un maestro barco te va a pasar el examen sin que lo apruebes. No, no, no. O sea, es tu decisión. Hemos leído en los primeros pasajes que leímos en las primeras semanas, pongo enfrente de ti bendición o maldición. Tú eliges. ¿Sí? Entonces, Muy bien. pero sí hay todo, sí está todo escrito. Voy a buscar el pasaje para que después lo comentemos. Va. Ahora van las preguntas de opinión general. ¿Qué significa autoridad? ¿Sí? ¿Cómo la podemos definir la palabra o asociándolo un poquito a lo que estamos viendo? ¿Qué podríamos decir acerca de la autoridad? Les quiero leer un versículo que es en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Lucas 9:1. Sí. Lucas 9:1. Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Ahí es cuando designa a los 12 apóstoles. ¿Sí? Dice aquí, les dio poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. O sea, ¿qué autoridad tienen o tenían en ese momento los discípulos o tienen hoy los hijos de Dios, los creyentes? Esta misma autoridad. Cuando a veces no la sabemos ejercer, ¿sí? Pero la misma autoridad tenemos. Tú puedes orar por una persona y Dios puede hacer un milagro a través de tuyo, ¿sí? O sea, por tu oración, Dios puede bendecir a una persona por ejemplo, sanándola de una enfermedad o expulsar un demonio. Obviamente en la práctica hay implicaciones, ¿sí? Tú no te pones a pelear contra Satanás cuando tú andas mal, porque no tienes la protección de Dios. ¿Sí? La Biblia te enseña pasajes en donde hubo personas que quisieron jugar con esto y salieron Muy mal. vapuleados. ¿Sí? Y hablando de autoridad, ¿cuántos tipos de autoridad existen o se te vienen a la mente? ¿Sí? Pues podemos hablar de autoridades terrenales, ¿no? Autoridades de gobierno, autoridades en la familia, autoridades en la escuela, ¿sí? Y la más importante, pues la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces aquí, hablando de autoridad, nosotros de alguna forma tenemos que entender que, por ejemplo, en este pasaje que vimos de Lucas 9, la autoridad y el poder que se nos está dando, ¿qué uso le estoy dando a este poder y autoridad que Dios me da? Si Dios me otorga autoridad sobre algo, es para servir, ¿sí? No para hacerme, Para servirme. no para servirme a mí.
¿sí? O sea, estoy teniendo este mismo enfoque que Jesús espera de mí, porque al decir aquí que Jesús reunió a los 12, está hablando de todos los cristianos, ¿sí? Es una manera de decir, Estamos representados ahí. estamos representados ahí, ¿sí? O sea, si tenemos esa compasión, nos interesamos por los problemas de las personas, ¿sí? Aunque conozcas o no conozcas, alguien te platica, a veces estás en el camión, en una tienda, y en el banco, y de repente se dan las conversaciones y alguien te puede confiar, sucede. Sí. Que alguien te platica algo y tú le puedes decir, oye, pues, ¿quieres que ore por ti? Y a veces las personas reciben un mensaje de Dios a través de un simple gesto como orar por esa persona. Porque en el mundo, ¿quién se interesa por tus problemas? A veces ni tu familia, pero muchas veces sí, familias, amigos cercanos, vecinos, o sea, hay cierto cuidado entre nosotros, pero que un desconocido ore por ti y le pida a Dios, pues es algo que para alguien puede volverse un momento relevante en su vida. Y a veces no tenemos esta actitud. A lo que voy es que estemos conscientes de la autoridad que nos ha sido conferida, ¿sí? Y que la ejerzamos, porque no está dada nomás para nuestro disfrute o nada más para entre nosotros, sino pues tal vez es para ir a impactar, no tal vez, es para ir a impactar a otras personas, ¿sí? Entonces, ya hablamos de las autoridades. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de las autoridades de gobierno, por ejemplo? Y es un tema que da para mucho estudio, ¿verdad? Pero vamos a leer unos cuantos pasajes. Por ejemplo, en Romanos 13, versículos 1 y 2. Y en esta versión, Nueva Traducción Viviente, pues lo dice muy claro, ¿verdad? Si quieres leerlo, bro, tú lo tienes ahí en la mano, ¿tú lo abriste? ¿Lo tienes? Romanos 13, Encontré Romanos. 1 y 2. Romanos, después de los... 13, 1 qué? Hechos Romanos. Romanos 13 qué? 13, 1 y 2. Aquí va. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Sí? No nos gusta muchas veces escucharlo, porque a veces, bueno, la mayor parte de las veces, lamentablemente, las autoridades de gobierno pues no son como que el reflejo de la gloria de Dios, ¿verdad? Sin embargo, reflexionemos en esto. Si hay una autoridad que físicamente la puedes ver y tú te quieres rebelar solamente porque no estás de acuerdo con lo que hace, ¿qué podemos esperar de una autoridad que no puedes ver, que es Dios? ¿Sí? O sea, Dios utiliza mucho ese tipo de cosas para mostrarnos con vivencias, ¿sí? El tema, el mundo espiritual, ¿sí? O sea, esto no es una parábola, no es una enseñanza escondida, te lo está diciendo muy claramente, pero algo que yo creo que se puede aprender de este pasaje, de estos versículos de Romanos 13, es eso. O sea, que si yo no me sé someter, por ejemplo, un hijo con sus padres, ¿sí? Se va a reflejar en la relación que tú tengas con tu Padre Celestial, ¿sí? De hecho, el papel del padre de familia es básico para el desarrollo de la fe de una persona, porque el padre de familia se llama padre porque está representando al Padre Celestial en una familia. Y a veces si el padre terrenal es un tirano o tiene cualquier defecto que tú quieras, al hijo se le graba esa característica o esa cualidad, y a veces cuando tienen problemas de comunicación, por ejemplo, con su padre terrenal, algunas personas lo llevan a su relación con Dios y tienen un problema. O sea, muchas personas que hoy se pueden considerar como ateos no son realmente
no creyentes en Dios. Son personas resentidas con Dios por el tipo de autoridades o de padres que les tocó. ¿Sí? O sea, y a veces, o sea, hay ateos, lo voy a decir de esta forma, no estoy generalizando, pero creo que hemos visto casos en internet, hay muchas entrevistas de personas así, que cuando ya platican con ellos, son ateos, supuestamente, pero están resentidos con Dios. Como si no existe. ¿Cómo te resientes con alguien que no existe? ¿Me explico? O sea, y se da eso. ¿Por qué? Porque la dinámica que vemos en la familia va a impactar en la relación que tienes con tu Padre Celestial. Esa es la responsabilidad que tiene un padre, ¿no? Como varón. Bueno, y vamos a seguir avanzando con algunas preguntas y temas. El centurión hablaba de que no soy digno, ¿sí? No soy digno de que entres a mi casa. Mi casa. a mi casa, ¿verdad? Una traducción de eso es como no soy merecedor, ¿verdad? No merezco, o sea, no, es un privilegio que no me lo merezco, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender acerca de la dignidad? Y vamos a leer un par de pasajes. En el libro de Segunda Carta a los Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 6. Ese se los voy a leer yo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 6. Okay. Dice, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Versículo 5. Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Él es su justicia, en su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Aquí, a esta iglesia de los tesalonicenses, en esta carta, en la segunda, les está hablando acerca de que ellos, como iglesia, estaban siendo como ejemplo para otras iglesias de cómo estaban soportando la persecución. ¿Sí? ¿A qué nos referimos o a qué se refiere aquí este pasaje cuando habla de persecución? Los cristianos históricamente hemos sido rechazados, perseguidos, menospreciados. ¿Sí? Ahí la persecución realmente era una situación, sí, muy, muy, muy complicada, como se da hoy en algunos países, ¿verdad? Muy distinto a lo que nosotros podemos vivir como cristianos. Aquí estamos de vacaciones. Aquí lo que podemos recibir, incluso lo ves con gente cercana o en tu propia familia, son burlas menores, cuestiones que no te van a ocasionar mayor problema. Sí, allá no, allá estaban hablando de realmente persecución como la que hacía el apóstol Pablo antes de ser un fiel seguidor de Cristo. Él era un perseguidor de cristianos, ¿sí? Y perseguía literalmente y encarcelaba a los cristianos, ¿sí? Y porque era el reflejo de la sociedad, de ese rechazo que había por todos los seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces, Dios, aquí dice en el versículo 5 que Dios va a usar esa persecución para hacernos dignos de su reino, ¿sí? O sea, si yo estoy dispuesto a sufrir por ser cristiano, Dios me dice, esa persecución y ese sufrimiento tiene su recompensa. Tú sí eres digno para entrar en el reino. ¿Sí? Pero tienes que sufrir por la causa correcta. O sea, Dios no espera que suframos por su propia iniciativa, sino Él va a utilizar las decisiones pecaminosas de las personas que nos quieran menospreciar, perseguir, dañar, calumniar, difamar, sin tener razón, ¿verdad? Porque pues hay que aclararlo, ¿verdad? Mientras seamos perseguidos por nuestra fe, Dios dice, perfecto, eso te está puliendo y te está preparando para que la gloria sea más grande cuando ya estés en ese punto. ¿Sí? Vale la pena sufrir
por la causa correcta, que es ser un seguidor de Cristo. Eso es lo que se está enseñando aquí. ¿Sí? Cuando hablamos de dignidad, no es la dignidad como muchas veces podemos pensar que hay un concepto. Si tú ves el diccionario, vas a escuchar, vas a leer una definición de dignidad, pero aquí la dignidad no es solamente por el valor que tenemos como personas. ¿Sí? Actuar y vivir con dignidad significa comportarnos con responsabilidad, seriedad, respetándonos, o sea, comportándonos con respeto hacia nosotros y hacia los demás. ¿Sí? Pero debemos entender que hay que actuar de esta manera, reconociendo que somos valiosos gracias al lugar que Dios nos otorga en sus planes. Por eso tenemos un valor y debemos de actuar con esa responsabilidad, porque el ser cristiano, o sea, estás llevando el nombre de Cristo, o sea, eres un representante de Cristo. 24/7. 24/7. No es nomás Sí, o sea, el día de... así es, no es nomás para el jueves o el domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer otro pasaje que habla de la dignidad en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Sí? Se los voy a leer para irnos un poquito más rápido. Sí. Dice, actuar y vivir con dignidad significa, Primera de Timoteo 2, versículo 2. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Sí? Fíjense cómo ese pasaje, ese versículo, nos hace una liga entre cómo debemos orar por las autoridades de gobierno para poder tener una vida pacífica, tranquila, que seamos fieles a Dios y que vivamos dignamente. ¿Sí? O sea, dicho con otras palabras, el desempeño de nuestros gobernantes, ¿sí?, nos va a ayudar a vivir una vida de devoción a Dios o nos va a complicar el hacerlo. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes que más nos conviene que los gobernantes se sometan a la soberanía de Dios para que eso tenga un reflejo en la sociedad de manera positiva, en donde haya libertad, en donde haya oportunidad de experimentar tu fe en Dios. ¿Sí? Lamentablemente las cosas no van hacia allá. Lamentablemente en el mundo político de hoy, pues lo que estamos viendo es cada vez más expresiones anticristianas, ¿sí? O anti-Israel. Todo lo que tenga que ver con Dios, hay autoridades que deliberadamente están moviendo las cosas. Sí, hay mucha oposición y hay todo un mover espiritual atrás de todo eso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos llamados a seguir orando por nuestros gobernantes para buscar que podamos vivir de la manera más pacífica posible, ¿sí? Hasta que el tiempo se cumpla, ¿no? Cuando hablamos de dignidad, pues también podemos hablar de que hay personas que se consideran indignas. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, hay un pasaje, me voy a ir más rápido. Dice, Hechos 13, versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y este pasaje
plasma muy claro lo que estábamos diciendo al principio. Sí. Así que cómo la salvación va para todos los Para rincones de todo. la tierra. Sí, pero estamos haciendo énfasis en que el apóstol Pablo y Bernabé les dice a los judíos, era necesario que primero les predicáramos a ustedes, pero ustedes se consideran indignos de la vida eterna. O sea, no estaban actuando con la dignidad que se esperaba, sino ellos estaban rechazando el beneficio de la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Sí? Y como siempre vemos una enseñanza de este tipo con personas que no reciben, que no aceptan el regalo de la salvación, ¿sí? Pues tenemos que verlo como un espejo para que nosotros no caigamos en esas situaciones en donde tal vez decimos que sí creemos, decimos que queremos glorificar a Dios, pero luego con las opciones podemos negarlo. Podemos vivir de una manera que no sea, de una manera indigna, ¿sí? Para que no nos pase esto, es importante considerarlo. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas, a las últimas preguntas personales para reflexión, y podríamos decir, en lo personal, ¿tú sabes estar bajo autoridad? ¿Sí? ¿Sabes someterte a las autoridades? ¿Sí? ¿Sabes ser autoridad? ¿Sí? ¿Cómo desarrollar un papel de autoridad? Son cosas que Dios enseña a través de su palabra, el cómo debemos llevar todos nuestros roles, ¿verdad? A veces nos toca ser un empleado, tengo un patrón, estoy bajo la autoridad de mi patrón. A veces me toca ser el padre de familia, mis hijos están bajo mi autoridad, ¿sí? O pertenezco a una iglesia, a una congregación, como se espera que todos los cristianos pertenezcan a una congregación, estás bajo la autoridad de tu pastor, ¿sí? Y es importante que entendamos y que vayamos conociendo qué dice Dios acerca de todo esto y cómo debo desempeñarme delante de mis autoridades, ¿sí? Dice el libro de Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos, ¿sí? Y nos sigue confirmando esta parte de someternos al gobierno y a sus funcionarios. Sí. En este pasaje vimos una parte medular, digamos que es un factor común en todos los pasajes que vamos a estar viendo, que hemos visto y que vamos a estar viendo, que es la fe en Dios. Todos los milagros que hemos visto que han sucedido han sido consecuencia de la fe que estos personajes han tenido delante de Dios. No es la excepción este centurión, por la fe tan grande que tuvo, su petición fue contestada favorablemente, ¿sí? ¿Y qué tan necesario o importante consideras que es la fe en Dios para tu vida? ¿Qué tan importante puede ser? En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? O sea, no puedo agradarle a Dios solamente porque yo sé que existe y quiero que así sea. Si no tengo la fe real, la fe que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, yo no puedo decir tengo fe en Dios, al Dios de la Biblia, si no conozco la palabra, si no lo conozco a Él a través de su palabra, ¿sí? Entonces, no podemos agradarle a Dios solo por ser buenos en nuestros términos. Tenemos que tener fe en lo que Él dice de Él mismo a través de su palabra, ¿sí?
¿Conoces la definición de la fe según la Biblia? Eso lo hemos comentado en el libro de Hebreos, en el mismo libro, en el mismo capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Sí? En la versión Reina Valera 1960 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve. Sí, confianza en lo que no se ve. Fíjate que esta es la misma versión y sí dice diferente. Dice, La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. sí, fue la gente de antaño gozó de una buena reputación. Sí, muy bien. Ahora, en este pasaje, ya estamos terminando. Y estos son los versículos más padres que quiero leer el día de hoy. Bueno, hay una última pregunta que dice, una penúltima pregunta que dice, ¿se puede tener fe en Dios sin conocerle? La Biblia dice en el Salmo 9, versículo 10, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Sí? Salmo 9:10. Tal vez, digo, no sé a qué te referías con la respuesta, pero quiero pensar, que cuando respondes que sí, quiero pensar que estás hablando de que sí puedes tener fe y luego gradualmente irlo conociendo más, ¿sí? Porque eso es algo que es un proceso que nunca termina. No. Nosotros no vamos a poder conocer a Dios en su totalidad porque Él es inmensamente más grande que cualquier cosa que exista en este Es que mundo. habemos gente que de pronto nos rendimos a Él y tenemos grande fe en Él sin conocerle totalmente. Ha sucedido. No, Que de es que pronto- nadie lo conoce totalmente. Exacto. Y No, nunca bueno, lo vas a conocer. Pero vaya, no tan profundamente como aquel que puede estarte guiando. Sí, Pues, porque bueno, yo pienso, Es que podemos leer la palabra y hoy el Espíritu Santo te revela algo Ujú. y pasa el tiempo y vuelves a leer a lo mejor el mismo libro y aprendes otra cosa. O sea, siempre estamos... Sí, aprendiendo algo nuevo acerca de Él, es imposible que lo conozcamos. No, y tocamos lo que acabamos de ver ahorita, o sea, el mismo pasaje que comentó Tavo, de una persona militar que tenía más fe Ujú. que todo Sí, el sí. pueblo de... Que todo el pueblo Entonces- que estaban esperando. Aplica lo que dice el texto, o sea, Sí, pero aquí más bien la pregunta va orientada a entender, y el pasaje en el libro de Salmos 9, capítulo 10, está orientado a entender que los que le conocen, vamos a traducirlo de esta forma, o interpretarlo de esta forma, los que se preocupan por conocerlo, ya, Ujú. ¿sí? Que se supone que somos nosotros, sí. ¿sí? Somos los que podemos tener fe en el verdadero. Porque yo puedo nunca abrir mi Biblia y decir que tengo fe en Dios, pero pues no sé en ¿A cuál? cuál. ¿Cómo lo- De hecho es muy común, ¿no? O sea, tú lo escuchas en gente que, Sí, yo tengo fe en Dios. no, ten fe, te dicen. Ten fe. ¿En qué? Sí, sí. Que todo va a salir bien. En alguna situación difícil. Esa es superstición. No, tú ten fe. Sí, tú ten fe. ¿En qué? O sea, esa es superstición. Regularmente va dirigido en que se va a arreglar el asunto. Sí, pero ¿en fe en qué? Pero no... ¿En qué? ¿La Exacto. naturaleza? ¿La vida? Sí. Sí. Sin O sea, especificar el... si incluso, aunque digas fe en Dios, pero no lo buscas y no quieres conocerlo y no te interesa saber cuáles son sus ¿Cómo principios, llegar a sus él? mandatos, sus promesas, Y nunca te interesas en leer la palabra, que es la manera... ¿sí? Ahí es donde ya se rompe esta parte de los que conocen tu nombre, confían en ti. Porque hay personas que creen tener fe en Dios, pero están siguiendo a otro Dios con otros fundamentos y no es Dios, nomás hay uno.
Y ese es el problema. Creador del cielo y de la tierra, nomás hay uno. El problema del hombre es tener la certeza de que estás bien con Dios, cuando deberíamos de siempre estar temerosos de que siempre nos falta más, De que estar no somos buscando dignos. siempre ser agradables ante Exacto, su- que no vamos a acabar de ser dignos ante sus ojos. Tenemos que buscarle, o sea, no vamos a estar nunca ciertos y asegurar que nos hemos El ganado. trabajo es diario. Exacto. Sí, nuestro trabajo debe ser permanente, así es. Sí. No confiarnos, porque dice la Biblia, el que cree que está firme, mire que no caiga. Exacto. Sí, porque en cualquier momento puede haber algo. Muy bien. Última pregunta de las preguntas personales de reflexión es, ¿alabaría el Señor, así como Jesús alabó la fe en frente de todos los demás, alabó la fe del centurión? Ujú. ¿El Señor alabaría tu fe hoy? ¿Te presumiría con los demás? Diría, a ver, ustedes los del estudio, ninguno tiene la fe que No. tiene Daniel. Sí, es reflexión, no respondo. O sea, no debiéramos ponernos en esa posición. O sea, creer que nuestra fe es más grande que la de otros, pues es como una posición como un preámbulo a la caída, ¿sí? Sí, A caer. O sea, Pues, este, confiarte que estás... el versículo que ahorita comentamos del que crea que está firme, mire que no caiga, refiere a eso. aplica directamente, ¿verdad? Sí. Es correcto. Entonces, ¿el qué, perdón? 1:3. Es la cantada. Ah, sí. Él creo que hace fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Muy bien. Y hablando de esto, de que si el Señor alabaría tu fe, vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, son los dos últimos Libros. pasajes que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Se los leo. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. ¿Ok? O sea, Jesús no va a venir a alabarnos nuestra fe hoy, pero sí en el mundo venidero. Dice aquí que primero que nada que nos alegremos cuando soportemos pruebas, porque nuestra fe está siendo probada. ¿Sí? Y que al permanecer firme en estas pruebas, nos va a traer alabanza, gloria y honra. ¿Sí? El día que Jesucristo sea revelado. O sea, Dios nos va a honrar. ¿Sí? Va a reconocer esa fe para los que tuvieron esa fe. No por ser cristiano quiere decir que la tengo o la tengo en el mismo nivel. Por eso las pruebas son para todos, ¿sí? De distinta manera, pero todos estamos siendo probados. Así es. ¿Sí? Y todos tenemos esta promesa de que Dios va a honrar, ¿sí? Y nos va a dar gloria y alabanza como consecuencia de haber permanecido firmes. Entonces, Cristo, como conclusión, Cristo honró la fe de este centurión y por el poder de su palabra el milagro ocurrió. Cuando busquemos al Señor Jesús, hagámoslo con este tipo de fe que es elogiada por Dios. Porque conforme nuestra fe sea, es lo que vamos a recibir. ¿Sí? A veces no recibimos porque nuestra fe no es genuina o realmente no. Estamos dudosos, ¿verdad? Si puede o no puede, podrá hacerlo o no podrá hacerlo. ¿Sí? Y ya para terminar, 2 versículos en el mismo libro, Primera de Pedro, en el mismo capítulo, en el mismo capítulo 1,
versículos 8 y 9. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Amén. Amén. Y con eso concluimos. Nos vemos la próxima semana.